Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de el engaño o la mentira que pudiera existir en nuestra fe. Vamos a empezar leyendo en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 3. Dice así la palabra del Señor: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bien, no nos conviene engañarnos, no nos conviene creernos algo que estamos muy lejos de ser. El propósito de Dios es que nosotros seamos verdaderos discípulos, que nosotros tengamos una fe verdadera, pero depende mucho de nosotros el que sea de esta manera. Voy a leer otra lectura en la segunda carta a los Corintios capítulo 13. Voy a leer el verso 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora, este examen que nos tendríamos que estar haciendo cada uno de nosotros para ver si estamos en la fe. Si estamos en la fe, tenemos que permanecer en la fe, tenemos que luchar por esa fe, pero tendríamos que estar en la fe. Ahora, nosotros nos tenemos que aprender a conocer para no engañarnos, porque es muy fácil engañarse a uno mismo. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso. Entonces no nos conviene engañarnos, no nos conviene tener pensamientos de lo que para nosotros pudiera estar bien. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces tendríamos nosotros que aterrizar nuestra fe en lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, eso es lo que tendríamos que estar viviendo, tendríamos que estar luchando. No nos conviene, a nadie le conviene engañarse, porque al final del camino pues van a venir las consecuencias. Voy a leer aquí en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 7. Voy a leer a partir del verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice la palabra que en aquel día muchos, y cuando el Señor dice muchos, pues van a ser muchos. Muchos van a querer justificarse delante del Señor. Muchos van a decirle al Señor: Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, profetizamos, hicimos milagros, hicimos sanidades, muchas cosas pudimos estar haciendo, pero nos estábamos engañando a nosotros mismos. Una cosa es que estemos haciendo cualquier cosa por el Señor, y otra cosa es que estemos dejando de practicar lo malo. Que el Señor nos ayude. Dice que en aquel día Él va a decir: nunca te conocí, apártense de mí. ¿Y qué dice? Hacedores de maldad. O sea, estuvimos haciendo lo malo.
Entonces, el trayecto de nuestra vida desde que nosotros recibimos al Señor hasta el día que Dios nos conceda la vida en este cuerpo, tenemos que vivir conscientes de lo que somos y de lo que hacemos, para que cuando llegue el día no haya nada que nos pudiera apartar del Señor. Lo que pudiéramos estar haciendo de mal ahorita, tendríamos ya que estarlo detectando, porque esa es la lucha, erradicar lo malo, erradicar el error, el desconocimiento. Para eso está esta palabra. Dice que esta palabra fue inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Dice el apóstol Pedro, hacemos muy bien en estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra nuestro camino. Entonces, aquí está la palabra a nuestro alcance, solamente es cuestión de que esté meditando continuamente en esta palabra y que nos estemos examinando seguido cada uno de nosotros qué somos en realidad. ¿Estamos en la fe o no estamos en la fe? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Porque es muy fácil caminar engañado. La palabra de Dios norma nuestra manera de hablar. Colosenses capítulo 4, verso 6. Norma nuestra manera de conducirnos, de vestirnos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que estar conscientes de que así estamos caminando. Colosenses capítulo 4, verso 6, dice así la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hoy en este tiempo es triste ver a los que nos llamamos cristianos en los chistes, en las medias palabras o en las palabras disfrazadas. Todavía tenemos esas viejas costumbres de un hablar torpe que trajimos allá del mundo, pero nos llamamos cristianos. Entonces tenemos que empezar por ver nuestra forma de hablar, cómo habla un cristiano o cómo debe de hablar un cristiano. No me conviene engañarme. Si todavía nos hacemos graciosos con nuestra forma de hablar, porque hay una manera de hablar que se usa para caer en gracia. Hay quien ocupa un púlpito y hace reír a los que están allá enfrente. Este lugar no es para eso. Este lugar debe de tomarse con seriedad, porque estamos hablando que lo que se expone aquí es la palabra de Dios. No se ocupa este lugar para contar chistes, anécdotas, o para que se nos ocurra cualquier cosa y hagamos reír a la gente para que no se duerma. No, este lugar es de enseñanza, es de corrección, de exhortación. Entonces, desafortunadamente en este tiempo ya los predicadores están buscando otras cosas para llamar la atención de los que se acercan. Usan chistes, usan anécdotas, hasta bailan, no sé qué tanto pudieran estar haciendo. Pero, ¿cómo es el camino de la fe? ¿Qué es lo que tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tenemos ya que estar haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que estar viviendo? Es ahí a donde nosotros tenemos que meditar para que cuando termine nuestro tiempo no nos vaya a pasar lo que dijo el Señor: nunca los conocí. No, ahorita es el momento de estar viviendo una fe, pero una fe genuina. Es muy fácil decir creo en Dios. Dice la palabra, hay muchos que con su boca lo confiesan, pero con sus hechos lo niegan. Entonces no es solamente llamarse hermano, no es solamente llamarse creyente, no. Lo que se necesita es demostrarlo con los hechos. Demostrarlo con las obras. Dijo el Señor, el árbol por su fruto se ha de conocer. Si yo me llamo cristiano y todavía insulto, todavía utilizo
los chistes, las medias palabras, todas esas formas de hablar que se practican en el mundo. Entonces, ¿qué clase de cristiano soy? Entonces yo me estoy engañando. Me estoy engañando que tengo una forma de hablar de cristiano cuando no la tengo. Ahora vamos a ver otra parte de la escritura. Vamos a buscar ahora en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 9. Dice la palabra del Señor así: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, el vestir es importante en nuestra fe. Dice la palabra de Dios, como mujeres que profesan piedad, o sea, una fe. ¿Cómo debe de vestir la mujer? Con pudor, con vergüenza, con modestia, con sencillez. Así tiene que estar vistiendo la mujer. Siempre buscando el no salirse de lo que está escrito, porque no le conviene. Estamos en el tiempo a donde todos creemos que tenemos derechos, a donde todos creemos que podemos hacer lo que uno quiera. Hay quien dice, es que usted, hermano, es una persona anticuada, y en su tiempo fue así, ahora ya no, hoy todo es moderno. Se les olvida que dice la palabra que el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Lo que está escrito ya lo vivieron personas en la antigüedad, otras generaciones que ya pasaron. Pero sigue escrito esto. Hace 500 años estaba esta palabra. Hace 1000 años estaba esta palabra. Y después de 500 años, si el Señor no ha llegado, va a estar esta palabra. No va a cambiar. Los que van a cambiar son las generaciones que vienen. Esta generación se va a ir y va a venir otra. Pero el mandamiento es el mismo. Entonces, si la mujer tiene la esperanza de llegar con el Señor, tiene que analizarse muy bien. ¿Cómo está aparentando su fe? Como una mujer que profesa una fe, una piedad, una modestia. ¿O cómo se está vistiendo? Con las modas de este mundo. Tendría que analizarse muy bien ahorita que está a tiempo. Importante el vestir, dice la palabra de Dios. Si el hombre mira a una mujer y la codicia, ya llegó el adulterio. Hay mujeres que son adúlteras y ni siquiera se dan cuenta, porque se adultera ya no solamente con el hecho, sino con el pensamiento. Así lo dice el Señor. Así está escrito. Con que tú solamente veas, ya adulteraste. La mujer que hace tropezar al hombre ya tiene un problema serio con Dios. Entonces tiene que tener ese cuidado en su forma de vestir, para no estarse metiendo en problemas. Así lo dice la palabra de Dios. Así tiene que vestir su cuerpo, con vergüenza, lo tiene que cuidar para que no esté ocasionando pensamientos con los hombres. Hoy en día, desafortunadamente, la mujer le gusta darse a que le vean, a que le deseen. Así vive el mundo. Para eso son las modas, pero no para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios tiene que existir ese pudor, esa vergüenza que ya se perdió. Ese cuidado que tenemos que tener con el cuerpo. Tanto en la mujer como en el hombre. Hoy en día, también el hombre se preocupa mucho por su apariencia, y más los que estamos predicando el Evangelio.
Hoy en día, si no usas corbata, si no usas traje, no puedes usar un púlpito porque, no, ¿qué van a decir las gentes de tu apariencia? Se nos olvida también a nosotros los hombres que está escrito en el libro del profeta Isaías que en el Señor no hubo nada de espectacular. Dice que no se le veía nada para que le deseáramos. No, fue una persona muy sencilla el Señor. Era una persona común como cualquiera. Sin en cambio hoy en día no. El pastor es el que sobresale en su vestimenta dentro del pueblo porque pues es el pastor. Los ancianos, los diáconos. Por eso hay mucho adulterio. Al rato escuchamos que ya el pastor se llevó a la hermanita. ¿Pero por qué se llevó a la hermanita? ¿Qué vio la hermanita para que se la pudiera haber llevado el pastor? O el pastor que pudo haber visto en la hermanita para que se la pudiera haber llevado. Hay tanto descuido en nuestra fe, hay tantas cosas que se nos pasan por alto y son las que nos ocasionan muchos problemas. A los padres ya no tienen el valor para amonestar a las muchachitas para que se vistan decentemente, con modestia, con pudor, como dice la palabra. Ya no tienen esa autoridad. Y las muchachitas poco respeto también tienen para con los padres, que ya no hay. ¿Y qué es lo que pasa? Fracasos tras fracasos en los matrimonios, porque caminamos con nuestra propia mente, no es conforme a la fe establecida en Dios, porque en la fe que Dios estableció está la manera de estar caminando, de estar vistiendo, pensando, sintiendo. Aquí está en la palabra de Dios. No es solamente decir creo en Dios y voy a vivir como yo quiera. Cuando yo estaba en el mundo, yo así pensaba yo. Yo creo en Dios a mi manera. Muchos así lo piensan. No es que cada quien tenga que creer en Dios a su manera. No, tenemos que buscar la manera que Dios estableció para creer en Él. Por eso dice que en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, yo también fui acá, yo también fui allá. Yo también hablé de ti, yo hice esto por ti. Pero no va a alcanzar con eso. No, se necesita que cambiemos mucho nuestra manera de vivir. Acuérdense que dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y si ya las cosas viejas pasaron, es que ya no tienen que estar aquí. Si todavía había algunas cosas que venimos arrastrando, para esto está esta palabra, para corregirnos. Si hablábamos así, la palabra viene y nos corrige, tenemos que dejar de hablar así. Si vestíamos así, viene esta palabra, nos corrige, tenemos que dejar de vestir así. Tenemos que estar dejando de llevar una vida muy fuera y lejos de esta palabra. Para que podamos estar caminando con seguridad, necesitamos estar conscientes de lo que en realidad estamos viviendo. Dice ya en el libro de los Romanos, capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Nosotros que fuimos justificados, tenemos vida delante de Dios por nuestra fe. Eso es lo que dice el hermano Pablo. Yo me llamo hermano, pero por la fe que estoy viviendo. Si no estoy viviendo una fe, me estoy engañando. No me conviene engañarme, mi tiempo se va a terminar. Y cuando ya culmine mi tiempo en este cuerpo, como quedé, así me voy a tener que ir. Si lo luché y si lo alcancé, pues un día me voy a sentir muy bien, voy a estar descansando. Pero si no alcanzó, dice el Señor, en aquel día será el ay. Entonces no nos conviene, a nadie le conviene. Hay quien se cree pastor, no es pastor. Hay quien se cree apóstol, tampoco es apóstol. No les conviene engañarse. Dice, mire, voy a buscarle aquí en el libro de el apóstol Santiago,
capítulo 3, verso 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay quien está ocupando un lugar en el púlpito, pero no sabe y no entiende ni siquiera de lo que está hablando. Así hay muchísima gente. Hay bastantes gentes que así están tratando de estar haciendo algo. Desafortunadamente, la labor que están haciendo los está condenando. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Muchos se están haciendo maestros y se están condenando más. Es muy fácil caer en el error, es muy fácil caer en el engaño. Lo difícil para nosotros es permanecer en la fe, en la verdad. Eso es lo difícil para nosotros. Es muy fácil que nos engañemos. Es muy fácil que nosotros mismos nos apacentemos. Hay quien no se reúne frecuentemente para escuchar la palabra de Dios, porque piensa también que a lo mejor cada 15 días, cada mes es suficiente para él, para llevar una fe genuina. Hay quien puede estar pensando así. Hay quien piensa que en cualquier lugar a donde se está reuniendo la gente es lo mismo. Todos hablan de Dios. Pues sí, todos hablan de Dios, pero no todos van a llegar. Así está escrito. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues tendríamos que ver nosotros, por nosotros tendríamos que estar viendo el que no nos engañen, ni el estarnos engañando nosotros. Permanecer en la mentira es muy fácil, y eso es lo que quiere el enemigo. Que ahí permanezcamos en la mentira, en el engaño, porque no vamos a llegar. El trabajo del enemigo es ese, perdernos. Pero el trabajo del Señor no. El trabajo del Señor es llevarnos a una verdad eterna. Si nosotros ahorita no tomamos conciencia de no estar caminando engañados, sintiéndonos algo que estamos muy lejos de ser, entonces no estamos caminando con esa seguridad, con esa firmeza. Dice la palabra que el que persevera hasta el fin, pero tiene que perseverar haciendo o llevando una fe genuina. No estar llevando un evangelio al ahí se va. Dice la palabra de Dios, mejor que seas frío, porque a los tibios tampoco los quiere el Señor. Entonces nos conviene ahorita tomar conciencia. Si yo me digo que soy hermano, me creo hermano, debo de ser y vivir como un hermano. ¿Cómo tengo que estar hablando? Bueno, ya lo dijo la palabra. Mi palabra tiene que estar saliendo sazonada como con sal, para que los que me oigan algo bonito de parte de Dios. Que nosotros sepamos cómo responder a cada situación que se nos presente. Ya tenemos que dejar esa manera de, a veces, de hacernos los chistosos. No, el cristiano tiene que tener la mente del Señor. Si estamos caminando y todavía no entendemos cómo tenemos que vestirnos, también estamos caminando mal. Estamos haciendo tropezar a todo aquel que nos ve, porque desde allá tuvo cuidado el Señor de enseñarnos, porque Él es nuestro ejemplo. Dice la palabra que al verlo a Él,
No había nada, nada que fuera espectacular en él. No había nada que le pudiéramos nosotros ver para que nosotros lo deseáramos. No, así tenemos que estar caminando nosotros. Así tenemos que tener ese cuidado de no estar siendo espectaculares en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de ser. Porque soy el pastor, porque soy el dirigente. Es triste que ahora ni los que están como dirigentes o como líderes lo puedan entender. Es triste que la mujer que ya debiera de estar profesando en su forma de vestir ese temor, ese respeto al Señor, no lo pueda entender. Ahorita ya la mujer, la del mundo, está peleando sus derechos como parte de los que vivimos en este mundo. Y tienen razón. Todo el que está en este mundo pues tiene derecho o el mismo derecho de todo aquel que está en este mundo. Pero estamos hablando de los que están en el mundo. Dijo el Señor, estamos en el mundo, pero ya nosotros no somos del mundo. Lo que pasa en el mundo es del mundo. La mujer cristiana ya no debe de estar en el mundo. Aquí los únicos derechos que tiene la mujer cristiana son los que el Señor le da. Y no tiene que violentarlos si quiere llegar. Ahora, toda mujer cristiana tiene que estar viendo cómo está viviendo su fe. Si quiere seguir engañando, pues al final del camino va a tener lo que está sembrando. Nadie se va a escapar. En Gálatas 6:7, lo que el hombre siembra, eso cosecha. No, como dicen, no es rey, Dios no puede ser burlado. Entonces así es, al final del camino nos vamos a encontrar con nuestra verdad. Lo bueno y lo afortunado para nosotros, que para eso está esta palabra, para que a tiempo se esté exhortando a los creyentes. Le dijeron a Timoteo, a tiempo y aún fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda autoridad, para que el pueblo sea alertado. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar siendo alertados. Si queremos engañarnos, bueno, pues es decisión de nosotros. ¿Queremos nosotros de veras vivir una fe? Pues aquí está esta bendita palabra. No tenemos que violentarla porque no nos conviene. Acuérdense, una vez más les recuerdo, para nosotros, lo que estamos procurando en este canal es no pensar más de lo que está escrito. A nadie le conviene pensar, tener sus propios pensamientos. No, tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos enseña y no salirnos de allá. Porque si nos salimos de allá, ya tenemos problemas. Miren, les voy a leer en la segunda carta del apóstol Juan. Único capítulo, segunda carta del apóstol Juan, único capítulo, voy a leer del verso 8, a partir del verso 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, la advertencia es para cada uno en particular. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan todo el esfuerzo que se está haciendo ahorita. Si nos estamos absteniendo, ya no estamos en el alcohol, ya no estamos en los vicios, ya nos abstenemos de estar practicando cosas del mundo, pues todo ese esfuerzo que pudiéramos estar haciendo ahorita, tenemos que tener cuidado de que no sea vano.
No tenemos que salirnos de la doctrina de Cristo. Si la mujer que piensa que es cristiana no viste como cristiana, ya se salió de la doctrina de Cristo. Ya Dios se apartó de ella. Ya no está Dios con ella. Es lo que dice el apóstol Juan. No tiene a Dios. ¿Por qué? Porque ya se salió de la doctrina. Todo aquello que se salga de esta preciosa palabra, Dios se desliga de nosotros. Él jamás va a sobrellevar algo que es mentira. Nunca lo va a avalar, porque Él es verdad. Si yo soy cristiano o pienso que estoy perseverando en una fe, pero lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo vivo, está muy lejos de estar lineado por esta palabra, Dios ya se apartó de mí, porque no estoy perseverando en la doctrina establecida. Y solamente hay una. Dice la palabra que solamente hay una sola fe, porque hay un solo Dios, hay un solo Salvador. Entonces, si yo no estoy en la línea de lo establecido por el Señor, primeramente ya me salí de la doctrina y Dios ya se apartó. Allá no está. Ahora, si perseveramos en la doctrina y lo luchamos y lo sufrimos y ahí estamos, bueno, ahí está Dios con nosotros. Ahí nos va a estar ayudando, ahí nos va a estar sosteniendo, porque esa es la voluntad de Él, que nadie se quede. Vamos a contar con su ayuda, vamos a contar con su apoyo, pero es necesario que nosotros estemos en la doctrina de Cristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo y reciban el galardón completo. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Segunda de Juan, verso 9. Si ahorita no tenemos la capacidad para poder ver cuál es la doctrina, podernos analizar si estamos en la fe del Señor, pues ahorita es tiempo de que nos sentemos, busquemos. Dice el Señor que el que busca halla, el que pide recibe. Ahorita es el tiempo. Dice la palabra allí en el libro de los Hebreos, en su capítulo 5, después de tanto tiempo que ya deben de ser maestros, siguen siendo niños. Porque no hemos madurado. Hay quien puede tener 40 años predicando el Evangelio, pero si no está en la doctrina, de nada le va a servir. Hay quien puede estar pensando que porque se siente apóstol o se siente profeta o lo que se puede estar sintiendo, con eso él está bien. Si no es, de nada le sirve. Se está engañando a sí mismo. No, tenemos que nosotros estar conscientes de lo que en realidad somos.